Vivo en 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y feliz previo al 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, me han pedido que platique con ustedes, que les ofrezca una conferencia apropiada para la fecha de la conmemoración de hoy. Y decidí titularla La pugna por el control de los ferrocarriles mexicanos en el ocaso del Porfiriato y la Revolución. Bueno, me gusta que esto se llama charlas de café porque mi intención es romper un poco con la formalidad de una conferencia para darle un espíritu de charla precisamente. En varias publicaciones anteriores he narrado y explicado el proceso que condujo al surgimiento de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México durante el Porfiriato. En este trabajo, o en esta charla, vuelvo a abordar el mismo tema, pero enfocándome en lo que revela la consolidación de la empresa sobre la evolución de las relaciones entre el gobierno, en particular su secretario de Hacienda, Limantur, protagonista y artífice de la consolidación, y los capitalistas extranjeros con intereses en los ferrocarriles mexicanos hacia fines del Porfiriato, con el objetivo de establecer la forma en que este singular acontecimiento de la historia financiera y empresarial estuvo vinculado con la crisis del antiguo régimen y la etapa inicial de la Revolución Mexicana. Como muestro en mi libro publicado en 2012 y titulado Consolidados, ¿sí? Publicado gracias al apoyo del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, la adquisición y consolidación de las líneas por parte del Limantur revela una dinámica mucho más compleja en las relaciones entre el secretario de Hacienda y los capitalistas extranjeros de lo que han supuesto la mayoría de los autores e historiadores interesados en el tema, incluyendo a aquellos que sostienen que lo que realmente buscaba Limantur era contrapesar el creciente predominio estadounidense, apoyándose en los intereses económicos de otras latitudes, principalmente de Europa o del viejo continente.
Como parte de su estrategia diseñada y en buena medida ajustada sobre la marcha de los acontecimientos, Limantour, cuando así lo consideró necesario y o conveniente, hábilmente se enfrentó en algunos momentos para después colaborar en otros con los mismos individuos y grupos, independientemente de si fueran europeos o estadounidenses. Sin embargo, estos esfuerzos tuvieron sus límites, como argumento en mi libro. En sus memorias, el mismo Limantour manifestaba que la serie de operaciones que consolidaron en poder de la Compañía de los Ferrocarriles Nacionales más de la mitad de las líneas férreas del país, arrancándolas del dominio de las compañías americanas que las poseían y explotaban, se encontraba entre los actos e incidentes más importantes, y estas son citas, que fueron impresionando al público americano y dando origen a un disgusto latente que aumentaba todos los días y que despertó en las masas el deseo de que se sustituyese el personal directivo de la política mexicana que había logrado constituir un gobierno fuerte e inspirado exclusivamente en las conveniencias de su país, por otro más dócil a las indicaciones de Washington y mucho mejor dispuesto a favor de los intereses yanquis. La evidencia indica que aunque Limantour quizá exageraba en cuanto a la extensión y magnitud del impacto que tuvo la nacionalización en el público americano, es un hecho que con el propósito de revertir sus efectos, algunos intereses capitalistas estadounidenses inconformes con la nueva situación ferroviaria en México estuvieron fuertemente involucrados en la crisis de la dictadura y las primeras fases de la revolución. Entonces, ahora sí les voy a proyectar mi presentación para facilitar un poco mi exposición. Y entonces les compartiré pantalla con ella. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Podemos, en lo que se va cargando su presentación, aprovechar para igual agradecerle su presencia en este ciclo, denominado Los Fierros Tienen Memoria. Esta es ya nuestra tercera charla que tiene como propósito poder reflexionar sobre los ferrocarriles en diversos hechos históricos de nuestro país. En las sesiones pasadas hemos hecho ya algunas reflexiones en torno a la relevancia del mundo de los trabajadores del ferrocarril. La sesión pasada hablábamos de los aspectos que involucraban la política ferroviaria de un periodo muy importante que es el cardenismo en la Constitución del México contemporáneo, en la figura de Lázaro Cárdenas a propósito del 50 aniversario de su fallecimiento. Y bueno, en esta ocasión toca el turno a hablar de un momento también muy importante y que va a delinear el rumbo, ¿no? Ya lo veíamos un poco los resultados ya hacia el cardenismo, en la propia expropiación, con la experiencia de la administración obrera, en la sesión pasada con el doctor Arturo Valencia, y en esta ocasión vamos a ver otro proceso que es muy importante, que es el proceso de la consolidación del surgimiento de Ferrocarriles Nacionales de México y cómo se va a sincronizar en el tiempo con un proceso fundamental que es la Revolución Mexicana. A propósito de que mañana se cumple el 110 aniversario del inicio de este fenómeno. Entonces, en ese sentido fue la propuesta de invitarlo. Le agradecemos muchísimo. Siempre contar con su presencia es muy grato. Efectivamente, como usted ha comentado, pues entre tantas colaboraciones que hemos recibido de parte suya en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, pues ha sido en los encuentros de investigadores, en seminarios, con la propia publicación del texto que usted ya mencionaba,
el de consolidados, que es justamente este proceso de cuál es la participación de José Yves de Limantour y la formación de Ferrocarriles Nacionales de México, que para nosotros es un texto fundamental porque dio nuevas luces en cuanto a un tema que regularmente se había ya planteado bajo una tesis muy genérica, ¿no? Se plantearon los aspectos que, como usted menciona, son producto de una complejidad de visualizar un proceso histórico que es bastante amplio y que involucra no solamente el análisis de los aspectos de la política nacional, sino es mirarlo en la visión incluso de los aspectos externos y de la incidencia que tenían en ese momento también, pues no solamente las compañías europeas, sino también las compañías norteamericanas. Entonces, pues eso se antoja a lo que usted ya ha ido planteando, que nos lo pueda compartir el día de hoy en esta charla, en ese formato, como usted lo mencionó, un poco más relajado, más íntimo, y pues también de su participación reciente en el 12º encuentro de investigadores del ferrocarril, en donde pues nos quedamos picados con lo que usted nos estaba presentando. Entonces, pues le agradecemos mucho, doctor, y pues le cedo la palabra, igual a la gente que esté escuchando la transmisión. Muchas gracias por seguirnos, y no olviden ir anotando sus comentarios en las distintas redes sociales para que yo los vaya aquí teniendo en cuenta, y al final de la intervención del doctor podamos ahí compartirlos. Pues le cedo nuevamente la palabra, doctor Arturo Grunstein. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias, Román, por todas tus palabras. El que más picado se quedó fui yo, pero no voy a hablar de lo mismo que en el encuentro. Es un tema un tanto distinto, más ligado a mi libro, y no sé si ya se está compartiendo la pantalla. Sí, ya la vemos. Ya la ven. Ok, entonces, ese es el título de nuestra charla de hoy. Ya expliqué que pues en el libro hay distintas temáticas, y esta es una que curiosamente ha recibido poca atención de la gente que lo ha leído y lo ha comentado, y que para mí se convirtió realmente en el asunto principal del libro, más que en una cuestión más empresarial, en un sentido institucional o de evolución organizacional, o incluso de hacer un balance sobre ventajas y desventajas. En lo que yo terminé enfocándome en mi investigación es en esta parte de las relaciones entre los inversionistas extranjeros y el gobierno mexicano, particularmente la figura de Limantour, y en el contexto, digamos, de varias discusiones historiográficas. Esta idea de que, pues, que se encuentra en el libro de Freddy Katz, ¿no? Del finado gran profesor Freddy Katz, de que, bueno, al revisar, analizar las razones, causas de la Revolución Mexicana, los intereses de las potencias, grandes potencias extranjeras, ligados a ciertos intereses económicos, se involucraron de forma importante en el colapso del porfiriato y en la revolución maderista, y así de forma subsecuente. Y que una vertiente de esto es el hecho de que Limantour y el gobierno porfirista hacia el final del régimen favorecieron a los intereses europeos como para contrapesar a estos intereses estadounidenses, que cada vez se hacían más poderosos en la medida en que ese país acumulaba pues ese poderío económico, y esto en sectores como
ferrocarriles, minería, petróleo, pero sobre todo ferrocarriles y petróleo. Y entonces está esa idea, está la idea también de que más allá de la retórica nacionalista de los documentos públicos o las participaciones públicas del Limantur, este nacionalismo antitrust o antimonopólico, pues terminó realmente siendo un vendepatrias que utilizó como pantalla ese discurso nacionalista para favorecer en realidad a ciertos intereses, intereses empresariales, capitalistas, sobre todo estadounidenses. Entonces, que todo fue una faramalla para acabar pronto. Y entonces esa es la pregunta, ¿no? El científico y la política ferroviaria, ¿fue un vendepatrias, un nacionalista antiyanqui? Entonces, en mi libro yo lo que encuentro es que, pues, ni el profesor Katz, ni otros autores que han planteado esta idea del vendepatrias vestido de nacionalista, en realidad tienen razón. Y esto me lo encontré y la evidencia para sostenerlo la encontré en el propio archivo o colección de documental del Limantur que se encuentra en ese entonces en el llamado archivo Condumex de Chimalistaco, llamado archivo Carso. Y allí encontré cartas y correspondencia, pues, del Limantur con ciertas personas clave involucradas en el proceso de la consolidación que arrojan evidencia distinta para una interpretación diferente. Entonces, por ejemplo, en una carta que le envía a Limantur a Luis Camacho, el agente financiero del gobierno mexicano en Londres, le dice: vino a México uno de los reyes de los ferrocarriles mexicanos y tuvo conmigo a principios del presente año varias conversaciones que me revelaron la importancia que se está dando a la idea de concentrar en unas mismas manos todos los ferrocarriles mexicanos. El proyecto propuesto despertó gran desconfianza en el secretario de Hacienda y de hecho fue lo que le llevó a decidir que, cito, sin romper lanzas contra tan poderoso adversario, el gobierno conservará su libertad de acción, aprovechando la inmensa ventaja de conocer los planes que respecto de nuestra red ferrocarrilera estaban preparando, sin duda, nuestros terribles vecinos. Desde entonces comprendí, dice Limantur, la inminencia del peligro de que, cayendo todas nuestras vías de comunicación en poder de un trust americano, los intereses materiales del país y aún los poderes públicos quedarían dominados o por lo menos bajo la influencia de esa entidad colosal. Poco podemos hacer para librarnos de ese terrible yugo, pero he creído que estábamos en la obligación de intentar cuanto fuese susceptible de robustecer la acción del gobierno. Entonces, esto revela algo diferente. Desde luego, la idea de un vendepatrias. Y no tenía mucha necesidad Limantur de convencer a un agente financiero en Londres, cercano a él, de que sus intenciones eran realmente las que dice en la carta,
No se trata de un discurso ni de una declaración pública. Se puede mentir en una carta, pero las motivaciones tendrían que ser distintas. Y entonces yo he encontrado otros documentos que fortalecen lo que se plasma en estos fragmentos de esa carta que les acabo de mostrar. Pero eso no es suficiente porque se habla de los planes de nuestros terribles vecinos, de un trust americano, pero también se habla de que vino a México uno de los reyes de los ferrocarriles americanos. Y entonces, esto es un poco como, no sé si han jugado ese juego de mesa llamado Clue, en donde hay que averiguar quién es el asesino, con qué arma y en qué cuarto en el tablero, con unas barajas o cartas que se van abriendo. No los quiero entretener demasiado con esto, pero mi investigación tuvo en parte ese carácter detectivesco, que fue lo que terminó animándome más o interesándome más. Y digamos que me llevó a concentrarme más en esa dimensión del fenómeno que en lo que supuestamente era el objeto de estudio original de mi investigación, esta cosa más de organización industrial, competencia, monopolio, tarifas. Y terminó fascinándome esta historia, más en el plan, como diría mi querida amiga, bien conocida por ustedes, Estela Cuellar, en la dimensión chismosa del proceso histórico. Y entonces, ¿quién es ese rey de los ferrocarriles americanos? Entonces voy a ir presentándoles a tres personajes involucrados en esta historia, cómo participaron en este drama, cuál fue su relación cambiante con Limantour, y quién o quiénes pudieron haber tenido algún interés en el fin del antiguo régimen porfirista, en apoyar a la revolución maderista con el fin de resguardar precisamente los intereses que tenían en los ferrocarriles mexicanos. Y entonces nuestro primer personaje, que es ese rey de los ferrocarriles americanos, bueno, este es el objeto en pugna, nuestras vías, nuestras líneas y las empresas, las principales empresas ferrocarrilares en México. ¿Quién las controla? ¿Y quién tiene interés en controlarlas? ¿Y qué tan inminente es la formación de un trust estadounidense que llegue a controlarlas, tan poderoso que no permita una acción reguladora por parte del gobierno mexicano? Que es lo que, por lo menos en cuanto a esa carta privada a Luis Camacho, es el temor o la preocupación de Limantour. Bueno, ¿quién es ese rey? ¿Quién es ese rey que le revela sus planes a Limantour? Es este señor con bigotes de morsa, que si uno se lo encontrara en la calle no lo encontraría realmente tan peligroso, ¿verdad? Llamado E.H. Harriman. Este señor vino en la primavera
de 1902 entrevistaste con Limantour y es ese rey de los ferrocarriles americanos. Y efectivamente se había convertido, si no en el rey, en el Napoleón Bonaparte de los ferrocarriles americanos durante la primera década del siglo XX. Este hombre llegó a controlar buena parte de las líneas que enlazaban la costa del Pacífico con el resto de los Estados Unidos. Un historiador, periodista, Stephen Birmingham, en su libro Our Crowd, escribió que Ned, como se le llamaba a A.E.H. Harriman, era considerado uno de los hombres más desagradables de su época. En el libro cita a James Stillman del National City Bank, quien opinaba de Harriman que no es un hombre seguro para hacer negocios. Y entre sus citas notables que revelan el espíritu de este individuo se encuentra estas dos. Se pierde mucho buen trabajo por falta de un poco más. Cooperación significa, haz lo que te digo y hazlo malditamente rápido. Bueno, este señor, que comenzó siendo un financiero no de mucho peso en su país, pero adquiriendo acciones de ferrocarril fue acumulando poco a poco una fortuna y entablando alianzas con financieros de mayor magnitud, como es el caso de Jacob Schiff, de Kuhn Loeb, una de las grandes bancas, instituciones de la banca de inversión del sector judío, digamos, del mundo financiero transatlántico. Y con estas alianzas adquiere acciones, reorganiza ferrocarriles, muchos de ellos en dificultades financieras, para ponerlos en condiciones de solvencia y de mayor capacidad competitiva. Y entonces, por un lado, sí compra y vende instrumentos financieros, pero lo hace para reorganizar y constituir, organizar y reorganizar empresas para mejorar su situación financiera e incrementar su potencial competitivo con otras empresas. Como parte de esta historia, derrota a individuos muy poderosos en el mundo financiero y ferroviario, como es el caso de James Payer o George Gould, hijo de Jay Gould, otro de los magnates de los ferrocarriles, en la adquisición primero del Union Pacific y luego del Southern Pacific, como parte de esta estrategia de controlar buena parte de las líneas que enlazaban la costa del Pacífico con el resto del país. Ahorita les voy a proyectar un mapa de estos ferrocarriles, pero el hecho es que este señor visita México en marzo de 1902 solicitando entrevistas con Porfirio Díaz y Limantour. Se entrevista con ellos, con Díaz en una ocasión, con Limantour en dos ocasiones, y su biógrafo lo que nos dice, como ahí pueden ver, es que Harriman no se trasladó a México con el objetivo de brindarle meramente sus respetos al presidente Díaz. En efecto, tenía en su mira varias líneas troncales mexicanas con el fin de controlarlas, pero además pretendía negociar una concesión para la extensión del ferrocarril de Sonora hacia la rica zona del Valle del Yaqui, para eventualmente descender por la costa del Pacífico hasta llegar a Guadalajara. Más adelante volveré al tema de Harriman para hablar de algunos mitos y realidades sobre su relación con Limantour y con otro de nuestros personajes del día de hoy, que es Henry Clay Pierce. Bueno, ahí pueden ver un mapa con las líneas
más al norte del Union Pacific y más al sur del Southern Pacific, cuya extensión incluye esa línea que ustedes pueden ver que va a lo largo de la frontera con México. Este mapa está algo borroso, pero ahí pueden ver cómo el Southern Pacific, para el momento en el que Harriman lo obtiene, ya controla algunas líneas ferroviarias en México, como es el caso del Ferrocarril Internacional. Bueno, estas son unas imágenes que revelan cómo se percibía a Harriman y a sus rivales. Y esta es un poco de la imagen que también se tenía en México y que Limantour mismo y otros funcionarios del gobierno mexicano tenían. Y ahora esta morsa devoradora, no satisfecha con haber absorbido todas esas líneas en Estados Unidos, se quiere tragar los nuestros. Se quiere tragar los nuestros. Sí. Creo que una imagen dice más que 1000 palabras, por ahí se dice. Yo creo que es bastante cierto. No sobre lo que en realidad es la persona, pero sí cómo se le percibe. Y así se le percibía. Bueno, viene a México, se entrevista con Díaz y Limantour y efectivamente está interesado en esa línea por el Pacífico mexicano como extensión del Southern Pacific, pero también les comenta, esto con evidencia documental, nos lo dice Klein en su biografía. También les dice que los ferrocarriles mexicanos requieren de harrimanizarse. ¿Qué quiere decir esto? De una reorganización financiera, una consolidación y una inyección de recursos para extenderse a zonas que no se han extendido y que esto traería enormes beneficios para México. Así lo llega a vender. Y Limantour le dice, sí, manito, sí, Mr. Harriman, me parece muy interesante lo que usted nos dice, deme un tiempo para pensarlo. Y en su cabeza está pensando, ni en sus sueños se lo voy a permitir. Por lo que revela la documentación de la colección de Limantour. No queremos, ahí está como mosca, no como la araña, porque finalmente en los Estados Unidos, el gobierno estadounidense y la comisión reguladora terminaron atrapándolo en un caso y disolviendo un gran trust que había formado con Morgan para controlar buena parte de los ferrocarriles de ese país y no se lo habían permitido. Ok, eso es en cuanto a Harriman. Nos quedamos un poquito ahí en 1902 con la visita de Harriman a México y estas entrevistas con Limantour. Acuérdense que estamos buscando al peligro o al culpable. Entonces, nuestro segundo personaje es este señor James Payer. Y este señor James Payer tenía una trayectoria no tan distinta a la de Harriman y había adquirido varias líneas importantes en los Estados Unidos, las había reorganizado. Se trata de un banquero de origen judío, con vínculos transatlánticos, y de hecho un individuo muy civilizado que
abogaba por mejores condiciones para los trabajadores, someterse a la regulación del gobierno federal, de que los ferrocarriles lo hicieran. Bastante afable y amable en su trato, pero cuidado y te metieras en su camino también. Entonces, James Payer es un enemigo acérrimo de Harriman. ¿Por qué? Porque Speyer había sido aliado de Huntington, el propietario original del Southern Pacific, y su financiero, y cuando muere Huntington padre, en el testamento está que Speyer es el responsable de las finanzas del Southern Pacific, y cuando Harriman, de una manera que no puedo entrar en detalle, termina chamaqueándose a Speyer y controlando el Union Pacific y luego ganándole el control del Southern Pacific, Speyer pues obviamente termina por detestando a Harriman. Y este señor Speyer, entonces, que todavía tiene inversiones importantes en esos ferrocarriles del suroeste de Estados Unidos, perder el control no quiere decir perder, digamos, los activos por completo en todas esas líneas, y se interesa por por adquirir las principales troncales ferroviarias en México. Se ha subestimado realmente el tamaño de los planes de un Speyer. Y esto lo consigue desde 1901, cuando adquiere la propiedad del Nacional, del Ferrocarril Nacional. Y luego quiere ir, con la estrategia ya bien practicada, ir adquiriendo otras líneas estratégicas para finalmente negociar con sus rivales una gran consolidación de todos los ferrocarriles mexicanos. Y la siguiente pieza que tiene en la mira, este es James, este es su hermano Edgar, que opera del otro lado del Atlántico. Lo que tiene en la mira es el ferrocarril interoceánico. Y entonces, Limantour, ya alertado de que estos magnates de los ferrocarriles, impulsados por lo que está pasando del otro lado de la frontera, tarde o temprano se van a interesar en absorber y consolidar las líneas mexicanas, va observando lo que está ocurriendo y se le anticipa a Speyer y adquiere a través de una serie de maniobras que se relatan en mi libro, el ferrocarril interoceánico, que era el siguiente paso estratégico que quería dar Speyer. Y una especie de agente de Limantour que participa en las juntas directivas de estos ferrocarriles de propiedad británica, como es el interoceánico, se entera a través de lo que escucha y lee que Speyer se encontraba sumamente molesto por lo que había hecho el gobierno mexicano a través de Limantour. Muy molesto, porque estaba minando sus planes. Y entonces Limantour deja que los ánimos se asienten un tiempo y está actuando ya como uno de estos magnates ferrocarrileros. Fuma la pipa de la paz con Speyer cuando le propone hacer una sociedad entre el gobierno mexicano y el ferrocarril y Speyer. Le propone eso para controlar el ferrocarril nacional y el interoceánico, que ya había adquirido, cuyo control ya había adquirido el gobierno mexicano.
Lo que viene enseguida es una rivalidad con nuestro tercer personaje, que va a ser el que se va a adueñar de la otra gran línea troncal, de hecho la más grande y la mayor empresa, tal cual, empresa existente en el México porfiriano, que es el Ferrocarril Central. Entonces aquí pueden ver este sistema que va surgiendo. El ferrocarril internacional, el ferrocarril nacional y el interoceánico, que es el sistema que controla como accionista mayoritario ya el gobierno mexicano y como accionista minoritario y principal acreedor Speyer. Por cierto, hay evidencia de que en todo este sistema Harriman participa, ya que había comprado, ha llegado a controlar el Southern Pacific, y el Southern Pacific era dueño del ferrocarril internacional, y entonces por algunos meses Harriman figura en la junta directiva, en la junta de directores del ferrocarril nacional, después de haber sido, perdón, un momento, voy a enchufar mi computadora. Ya estaba listo para esto. Y entonces se va formando esta comunidad de intereses. Lo que quiere realmente el gobierno mexicano es impedir que esa comunidad de intereses, que puede llegar a inclinarse por una gran consolidación de todas esas líneas, quede en manos ya sea de un Harriman o de un Speyer. Les dice, pueden participar, es muy importante que lo hagan, al gobierno mexicano le interesa esa sociedad, pero no lo pueden controlar y manejar como ustedes están empezando a controlar y manejar las líneas en su país. Aquí no hay lugar para un trust privado, porque el gobierno mexicano es celoso de su soberanía y esa soberanía incluye cierto margen de regulación de tarifas y otras cosas para proteger lo que se considera como los intereses económicos del país, ¿sí? Hacendados, industriales, oligarquías, si ustedes quieren, pero en este momento eso se considera como los intereses económicos del país, y un gran trust ferroviario es un peligro para esos intereses. Ese es, digamos, el plan limanturiano. Aquí está el ferrocarril interoceánico y pasamos a nuestro tercer personaje, Henry Clay Pierce, que va a ser clave. Y aquí es como se ha descrito a Pierce, como voluntarioso, brutal, dominante e irrespetuoso de la ley. Esa es la descripción que hace de él un individuo de la Standard Oil de Estados Unidos. Y otro dice, no sabes jugar en equipo y siempre se aprovecha de la primera oportunidad para sacar ventajas personales. Aunque puede alcanzar un objetivo por medios honestos, prefiere siempre hacerlo por medios venales. Si le conviene, puede ser bastante decente y cordial, pero si alguien se cruza en su camino, es decididamente agresivo. Entonces, uno se percata de que se está enfrentando a un cosaco y que se trata del guerrero más despiadado que jamás se haya conocido. Entonces, esa es la personalidad de Pierce. ¿Quién es este individuo Pierce? Este individuo Pierce es un personaje que se vuelve un empresario del medio oeste de los Estados Unidos y sobre todo se dedica a la distribución de
productos derivados del petróleo como querosene y lubricantes que se utilizaban mucho en ese entonces en distintos sectores, ferrocarriles, manufacturas, iluminación de ciudades, y que hace una gran fortuna con esto y que en cierto momento funda una empresa llamada Waters-Peirce, y esta organización Waters-Peirce, esta empresa Waters-Peirce, luego le vende 40% de sus acciones a Standard Oil, de Rockefeller, y eso le da recursos a Waters-Peirce para seguir expandiéndose, pero también le impone ciertas limitaciones contractuales que no tienen muy contento a este individuo indomable que es Peirce y que lo lleva a tener una relación bastante tirante, de hecho, con la Standard Oil. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este señor, además de ya haber establecido una refinería en la Ciudad de México, en Veracruz, y a principios del siglo XX en Tampico, controla realmente la distribución de todos estos derivados del petróleo en México, comprándole crudo, por cierto, muy barato a Standard Oil y en un grado de refinación bastante alto, lo que le permitía, digamos, abatir costos, pero tiene un monopolio en México. En 1901, justo al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo que Speyer obtiene el control del Nacional, compra el Ferrocarril Central. Y entonces, no se sabe a quién representa Harriman y hay especulación al respecto. Se dice que le había ganado la partida a Harriman, algunos dicen eso, y otros que era un agente de Harriman. En realidad, la alianza más importante que tiene Harriman, que tiene Peirce en el sector ferroviario, es con unos hermanos del grupo Moore-Reed, que controlan el Chicago Rock Island, que llega hasta la frontera mexicana, y que son rivales de Harriman. Entonces no puede ser un pelele de Harriman, como se dice. En realidad, no se puede ver a Peirce como agente de otros intereses más poderosos, porque pues tenía fuertes razones independientes para controlar el central. Al adquirir la línea, lo que en realidad buscaba era proteger y consolidar su poder casi monopólico sobre la distribución del petróleo en México, antes de que hubiera gasoductos o ductos, más que gasoductos, perdón, ductos de petróleo como forma de transportar petróleo. Se transportaban en, digamos, carros tanque de ferrocarril. Y entonces en 1901 y 1902 el empresario estadounidense inició una expansión masiva del sistema del Central, que tenía como objetivo no solo ensanchar su territorio, sino también impedir la competencia de sus rivales. Entonces, permítanme, voy a adelantar para que vean un mapa del ferrocarril central y su importancia. Este es el ferrocarril, este es el sistema que llega a controlar Peirce. Y entonces inicia una expansión masiva que tenía como objetivo no solo ensanchar su territorio de acción, sino impedir la competencia de sus rivales, y su principal rival es nada menos que el Ferrocarril Nacional de Speyer. Y de Speyer y del gobierno mexicano a partir de 1903. Esta expansión acelerada lleva un endeudamiento excesivo que pone al borde de la bancarrota al Ferrocarril Central. Y empieza a hacer una serie de maniobras Peirce para evitar esa bancarrota, como la que realiza con unos bonos particulares que los descuenta a través de una reorganización de la empresa, y la mayoría de esos bonos estaban en posesión de distintos acreedores, entre los que se encuentran ni más ni menos que Speyer. Y Speyer aprovecha este conflicto y los problemas financieros
del central para tratar de apoderarse del control del mismo. Y aunque ya es socio de Limantur, Limantur se percata de eso y entonces, para evitar por cierto, Pierce sale victorioso del conflicto sobre los income bonds y evita un primer intento serio por parte de Speyer para apropiarse del central, pero están próximos los vencimientos de la deuda consolidada de la empresa. Y entonces, antes de que esto ocurra, empiezan las negociaciones con Limantur para evitar una bancarrota que dañaría las finanzas, el crédito de México en el exterior, pero también dejaba nuevamente muy vulnerable al central para una adquisición del control por parte de Harriman posiblemente y desde luego de Speyer. Entonces viene esta negociación que busca evitar eso, pero también es una especie de rescate financiero muy costoso para nuestro país, que lleva a la consolidación de ferrocarriles nacionales. 5 minutos más, denme, a lo mucho 7 para acabar mi conferencia de hoy. No tardo más que eso. Y entonces, Pierce es el accionista minoritario de Ferrocarriles Nacionales y controla 6 de 9 directores de la Junta de Nueva York. Hay 2 juntas, una en México y una en Nueva York, y él controla la Junta de Nueva York. Y entonces recibe una revalorización importante como parte del canje de acciones por parte del gobierno mexicano como parte de la consolidación. Y sin embargo, esto no lo deja satisfecho porque en la Junta hay la presencia de intereses de Speyer mismo y de su nuevo contrincante, Lord Cowdray Whitman Pearson, este contratista británico que forma la empresa del Águila y empieza a competir de forma despiadada con Pierce en lo que se refiere a la comercialización del petróleo y sus productos derivados en México. Y entonces no está cómodo Pierce con la consolidación, pero por el momento la acepta. Y los conflictos con el gobierno mexicano y Limantur, aunque hay cordialidad en la correspondencia que he encontrado, siguen. Por ejemplo, Limantur se enfurece cuando descubre que el central llevó a cabo una manipulación de acciones que lleva a un stock watering o a un incremento artificial de las acciones del central para adquirir el Mexicano al Pacífico. Por otro lado están los conflictos sobre los contratos de querosene y combustible con el Águila. Y como parte de estos chismes, en 1909 encontré unas cartas en las que Pierce todavía invita a Limantur a pasear en su yate por el río Hudson cuando Limantur está en Nueva York y el científico le dice que no puede porque va a asistir a la boda del hijo de la hija de Harriman en su famosa mansión de Arden. Y estos son como los últimos detalles antes de la caída de Porfirio Díaz. Una relación cordial, tensa. Harriman muere en 1909, así es que no pudo haber tenido mucho que ver realmente con la caída de Porfirio Díaz. Y entonces aquí los candidatos que quedan son Speyer y Pierce. Y lo que han mostrado otras investigaciones es que mientras que Speyer incluso forma algunas alianzas con Pearson para contrapesar a Pierce, no se involucra directamente o de forma importante en la revolución. Pierce sí le dio apoyo monetario considerable a la revolución maderista a través de un abogado llamado Sherwood Hopkins, y el enlace aquí es Gustavo Madero, el hermano incómodo
de don Panchito, como parte de esta insistencia, esta tenacidad, esta obcecación con revertir la situación ferroviaria producto de la consolidación limanturiana a fines del Porfiriato. Incluso hay evidencia de fake news creadas por Pierce sobre Standard Oil y Pearson mismo. Por un lado dice Pierce, sobre todo una vez que logra readquirir ese 40% en su empresa que había sido propiedad de Standard Oil, y se puede lanzar en contra de esa empresa de Rockefeller con la que tenía muchos problemas, de que Standard Oil fue realmente la que dio la lana para que la revolución maderista derrocara a Porfirio Díaz. Y luego de que el águila de Pearson fue el que apoyó a Huerta. En cuanto a lo primero, no hay evidencia. En cuanto a lo segundo, hay más evidencia de que Pearson no consideraba que Madero estaba controlando la situación en México y quería un gobierno de mano fuerte, y apoyó a Huerta en el golpe de 1913. Todavía encontramos a Pierce ya en medio de la revolución constitucionalista, negociando a través de José Vasconcelos con Carranza para desarticular de ferrocarriles nacionales todo un sistema en el norte del país que quedaría en manos del propio Pierce a cambio de aportaciones de dinero a la causa carrancista o constitucionalista, intento que no fructiferó, pero entonces de nuestros tres personajes, el que podemos señalar como más involucrado, más asociado y vinculado a la caída del Porfiriato y el triunfo de la revolución maderista con evidencia bastante sólida, es este señor Henry Clay Pierce. Y si lo hizo más que por sus intereses de petroleros, fue por haber resentido de forma importante, pese a los beneficios que sí obtuvo, haber resentido las acciones que llevaron a la formación de Ferrocarriles Nacionales de México. Bueno, ya me pasé un poco del tiempo, no quiero abusar, y entonces con esto cierro la conferencia de hoy, y yo estoy dispuesto, si tenemos tiempo para ellos, depende de los organizadores, para algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Grunstein. En realidad es lo que nos planteó el día de hoy en esta charla muy, muy amena. Es un enfoque bastante relevante y necesario, ¿no? En esta perspectiva que tenemos sobre los ferrocarriles en México, sobre su historia, en cuanto a ponerla en un terreno mucho más complejo, ¿no? de interpretaciones ya casi prefabricadas que se han tenido, ¿no? Bajo la lógica de la historia oficial que encajona entre buenos y malos. Creo que es muy sugerente esta perspectiva de análisis bajo el enfoque de la comunidad de intereses y como usted el día de hoy fue perfilando, ¿no? en esta cuestión que mencionaba de la historia bajo la lógica de los chismes, ¿no? Esta suerte de lo que incluso don Edmundo Gorman decía de sentar a las fuentes, ¿no? Y hacerles un juicio, preguntarles otras cosas a las fuentes, ¿no? Entonces, en ese ejercicio que hace con los recursos documentales, pues aparecen ahí algunos personajes relevantes
que sin duda tuvieron una relevancia, ¿no?, en esa disputa por los ferrocarriles a inicios del siglo XX, y pues su perspectiva expansionista, ¿no?, en este caso de los empresarios estadounidenses, y el rol que van a jugar en la conformación del sistema ferroviario en nuestro país, ¿no? Y ante eso, las decisiones, ¿no?, que se toman, ya no solamente a nivel de gobierno, sino ya también mirar a los personajes que conforman el gobierno y también ya su perspectiva personal, ¿no? Que entonces ahí habría que distinguir entre lo público y lo privado, que es el caso de lo que usted analiza para Limantur. Pues parece como ya algo que ayuda, ¿no?, como a ir rompiendo esos esquemas entre blanco y negro. Le voy a compartir, tenemos aquí algunos comentarios que nos llegaron. Debo decirle que esa transmisión de esta charla, además de que se hizo desde nuestras redes, del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, del Centro de Documentación y de Vías Verdes México, también se ha hecho a partir de la red de museos. Se sumaron a ella el Centro González Gallo en Jalisco, el Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, el Museo de San Luis Potosí, el Museo Casa Redonda en Chihuahua. Entonces, a todos ellos les mandamos un cordial saludo y recupero aquí algunos comentarios. Dice don Juan Manuel Celorio, como siempre, una muy interesante conferencia. Felicidades al doctor Grunstein. Nuestro compañero José Antonio Ruiz Jarquín dice, felicidades al doctor Grunstein. Hace 5 años tuvimos la fortuna de montar la exposición Ruta a la Modernidad. El guión está basado en la investigación de su libro de Consolidados, ¿no?, que es otra forma que tenemos también de generar un vínculo, ¿no?, sobre la base de esas investigaciones que ustedes han hecho. Alberto Paz dice, doctor Grunstein, ¿nos podría repetir el nombre del libro que mencionó al inicio de la charla? Bueno, es justamente este libro de Consolidados, de José Ives de Limantur y la formación de los ferrocarriles nacionales de México, que se publicó en el 2012 bajo nuestro sello editorial. René Delgado dice, felicidades a los organizadores, los ponentes excelentes, con información muy importante, saludos desde Apizaco, Tlaxcala, y Ramón Parola dice, saludos desde Veracruz. Esos son como de momento los comentarios que tenemos. Yo quisiera preguntarle, doctor, ya hacia el final, ¿no?, de donde usted ya va, digamos que en estos 3 personajes que mencionó, y donde va llegando ya el análisis del caso de Clay Pierce, hay un aspecto que digamos que ya se puede anclar hacia la parte ya del movimiento de la Revolución Mexicana, decía usted, y lo tiene también en su texto de Consolidados, sobre el financiamiento de la campaña de Francisco I. Madero, ¿no? ¿Podría dar algunos detalles más al respecto? Creo que ese punto es muy importante, ¿no? Y quizás en estos aspectos que comentó al final será relevante como poder profundizar un poco. Con mucho gusto. Pues sí, me parece, este es el único personaje al que se le ha demostrado que participó evidentemente en la Revolución Maderista a través de un apoyo, digamos, financiero. Y lo que se tiene ya es la evidencia documental de los montos y las formas en que se transmitió el dinero. Y aquí el enlace, como decía, es este abogado, Sherborne Hopkins, dedicado a organizar y financiar revoluciones, es decir, movimientos armados en Centroamérica y ahora en México. A eso se dedica este abogado. Y es el abogado, ni más ni menos, de Pierce en los Estados Unidos. Y termina siendo abogado también para ciertas cuestiones de los Madero. Y vinculado con José Vasconcelos, acordémonos que Vasconcelos, además de maderista, era abogado.
Y Vasconcelos va a trabajar con Pierce, en la empresa de Pierce, a sueldo de Pierce, y va a ser uno de los enlaces para conseguir estos fondos y para, ¿cómo se llama? Canalizarlos a la revolución maderista. Sobre eso ya no hay duda alguna. Todo lo demás son chismes infundados. De si Harriman esto, Harriman el otro. El pobre Harriman ya está muerto desde septiembre de 1909. Y su relación con Limantour es muy cordial. Incluso establecen una amistad personal y familiar. Speyer tenía sus, digamos, asuntos en su agenda, pero por su propia personalidad también se había llegado a acomodar con los planes de Limantour, porque además le convenían como financiero. El que no fue Pierce. Y aunque lo rescata el gobierno mexicano de la quiebra y la posibilidad de haber perdido el control del central, y muy posiblemente para que el control lo obtuviera Speyer, y lo rescata Limantour por sus propias razones, y haber recibido una valorización, una revalorización de sus activos como parte de las operaciones financieras de la consolidación, no se queda conforme. Porque lo que quiere fundamentalmente Pierce es controlar a los ferrocarriles mexicanos, porque de eso depende su emporio de petróleo y ferrocarriles en México. De ahí que sí hay, no estoy diciendo que este fue el factor que determinó la caída de Porfirio Díaz, eso sería absurdo. Lo único que estoy diciendo es, en cuanto a la evidencia histórica, este es el único actor que realmente intervino directamente en ese proceso, en el proceso de la caída del porfiriato y de la revolución maderista. Yo soy maderista, me considero maderista, de corazón. ¿Esto empaña al maderismo? No lo creo. No le quita su convicción democrática. Por eso don Panchito dejaba que su hermano incómodo se encargara de estas labores más opacas, pero necesarias para derrocar al porfiriato y llegar al poder. No era tan ingenuo don Panchito como se podría pensar, pero eso tampoco lo hace un hipócrita en términos de su vocación democrática. Yo creo que más bien es justo entender a esos personajes en ese contexto, ¿no? que usted está mencionando. Hay una disputa muy, muy grande desde el punto de vista económico. En el caso de nuestro país, hay una, en cuanto a la conformación de la burguesía, pues hay como grupos que tienen posiciones distintas, y pues Francisco I. Madero representaba otro grupo, ¿no? Muy importante del norte, pero con una perspectiva y con un proyecto diferente de orientación tanto política como económica, ¿no? Entonces, no deja de ser burgués, como tú lo dices. A veces caricaturizamos demasiado al capitalismo y a la burguesía. Y dentro de la propia la burguesía no es un monolito. No todo el mundo es Trump. No todo el mundo es Henry Clay Pierce. No todo el mundo es Madero. Dentro del mundo burgués me refiero. Y entonces ellos tenían desde luego sus intereses económicos. De hecho, tenían una pugna muy importante con los Guggenheim, con algunas empresas estadounidenses que no les gustaba mucho que esa fundición de Madero siguiera operando en Monterrey, porque ellos querían el monopolio de ese procesamiento de metales en México. Entonces, están involucrados en estas disputas y en estas querellas.
Y uno de esos campos de batalla son los ferrocarriles, en donde ellos no tienen intereses directos tan importantes, pero sí maniobran a su favor las rivalidades que existen entre distintos capitalistas, no entre capitalistas europeos y capitalistas estadounidenses, entre alianzas de capitalistas que son transfronterizas y transnacionales y transatlánticas. Entonces, la visión de Katz de europeos frente a estadounidenses es demasiado simplista cuando uno se mete a las tripas del asunto. Así es, yo creo que más bien ahí lo que existen son fracciones, como se dice, fracciones de clase, que tienen intereses muy particulares, ¿no? Entonces, quererlos clasificar entre nacionalistas o no nacionalistas es muy simplista y no permite, ¿no? Como poder interpretar, ¿no? Realmente estos fenómenos, que es interesante, ¿no? Ya en el caso del ferrocarril, al ser una innovación y un medio de transporte fundamental para esa época, pues incluso ya hablaba de conformaciones de grupos, incluso transatlánticos, ¿no? Transnacionales, lo diríamos ahora, ¿no? Será como ya esto que se analizó por parte de Lenin, como la conformación de los cárteles, los trusts, los sindicatos, ¿no? Que van a venir a dar una dinámica diferente para esa época, ¿no? Entonces, pues ahí es remitirnos a lo que hacía la corte francesa cuando había un problema, ¿no? Había un problema y decía, ¿qué pasa? Pues hay un problema con el pueblo, pues, y decía el rey, cherchez la femme, ¿no? Busca a la mujer, porque seguramente por ahí viene el problema. En el caso de esa situación, más bien tendríamos que decir, hay una disputa, busquemos el dinero, ¿no? Que cuando ya hagamos el rastreo de los capitales y del dinero, encontraremos los intereses y los personajes que cobran relevancia, ¿no? Follow the money, como dicen los gringos. Es correcto. Pues muy Y bien, doctor. es un poco lo que yo he tratado de hacer, pero no solo el dinero, que es lo que hacen historiadores como John Skirius, a ver quién puso la lana, pero el que Pierce haya puesto la lana cobra mucho más sentido con el resto de la historia que les acabo de narrar. Así es. Ahora, Ya es Lenin con tenía factores. mucha razón en su diagnóstico sobre lo que estaba pasando con el capitalismo y el capitalismo monopólico y el imperialismo. Sí tenía, pero se equivocó en cosas muy importantes también. Su idea de que ese capitalismo monopólico y ese imperialismo era la etapa final. No, así es. Obviamente no. Y se equivocó también en cuanto a la plasticidad de ese capitalismo monopólico y ese imperialismo para acomodarse a distintos intereses nacionales, incluso de los países más débiles como México. Así es. Después de todo, un Harriman se termina acomodando a un Lyman Tour y también un Speyer. Y el que no fue un Pierce. No por eso ocurrió la Revolución Mexicana, pero sí buscó aprovecharla para recuperar su posición previa a la formación de Ferrocarriles Nacionales de México. Sí, ya son fenómenos, aspectos que no fueron del todo considerados por Lenin. Ya esos mecanismos ya van a ser como, digamos que desde el punto de vista crítico, pues van a ser analizados ya hasta más adelante en el siglo XX en cuanto a cómo fue la operación o cómo fue estos mecanismos ya hacia lo que se va a considerar como las economías dependientes o subdesarrolladas, ¿no? Entonces, una forma, pues, fue así, ¿no? Mediante los operadores, tanto políticos como económicos, en este caso el papel de los abogados y algunos economistas, ¿no? Que se dedicaban a organizar, como usted dice, revoluciones y también a poner en orden los sistemas financieros de esos países para que de alguna manera les favorecieran a sus intereses. Entonces, van a ir siendo como fenómenos que van dando cuenta de la complejidad que no fue analizada pues por autores como Lenin o otros más, pero que sin embargo pues nos dan ahí como alguna noción, ¿no? Como para ir aproximándonos. Entonces, pues yo creo que en esa parte es muy enriquecedor lo que usted nos planteó el día de hoy, doctor. Bueno, cuestión de perspectiva y de nivel de análisis. Del chisme al materialismo histórico y la teoría de la dependencia. Yo creo que hay puentes
Sí. Yo como historiador, sin dejar de ver el bosque, me quedo con los árboles del chisme. Y yo creo que hace bien, porque ahí en esos árboles aún podemos encontrar muchos frutos muy importantes para enriquecer nuestro análisis. Que podrían incluso modificar nuestra perspectiva de cómo vemos el bosque. Es correcto, así es. Pero hay más proyectos que tiempo de vida, querido Román. Sí, así es, doctor. Y pues de momento muy agradecidos, muy contentos por su participación del día de hoy. Como le reitero, la vez pasada pues quedamos ahí picados. Evidentemente era otro tema, otro análisis, pero siempre con esa agudeza que a usted lo caracteriza. Y eso pues nos da mucho gusto en todo momento. De parte de la maestra Tere, pues le agradecemos mucho que siempre tenga esa disposición a colaborar y pues ahora que es así, ¿no? Por esas modalidades virtuales. Solo para cerrar, yo creo que en más de 5 ocasiones he dicho, se acabó, aquí llegué a la estación final con los ferrocarriles. Y termino reincidiendo. Entonces ya no voy a hacer declaraciones públicas al respecto, así es que cuentan conmigo para futuras ocasiones cuando quieran. Muchas gracias. Eso nos da mucho gusto. Nos ponía triste cuando usted decía que ya se retiraba, que ya era la estación terminal. Qué bueno que ya, pues ahora nos comparte que va a continuar en este trayecto. Y pues como decimos en el museo, pues ya sabe que cuando usted se sube al tren ya no hay forma de bajarse. A veces uno lo intenta, pero pues seguimos ahí. La locomotora se está haciendo viejita, pero todavía pifa. Eso, muchísimo, yo creo. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos igual a todos y a todas quienes siguieron esta transmisión y les recordamos que sigan la transmisión de este ciclo el siguiente viernes. El siguiente viernes 27 tenemos su clausura con una charla que pinta también para ser muy interesante. Vamos a cambiarnos ya a otro ámbito. Vamos a hablar ahora de la relevancia de la cultura ferrocarrilera en los aspectos gastronómicos, ¿no? Vamos a llegar a esta estación terminal de una campaña que también promovimos, que fue la elaboración de recetas que se publicaron en la revista Ferronales. Y bueno, pues ahí vamos a hablar del vínculo y la importancia de la gastronomía ferroviaria en la cocina tradicional mexicana. Nos va a acompañar la maestra Adriana Guerrero Ferrer, una especialista de la Universidad Autónoma de Querétaro, y seguramente será una charla que además de enriquecernos, seguramente nos deleitará y nos dará esos ánimos y esas ganas de preparar platillos exquisitos bajo la perspectiva y el vínculo que también trajeron los ferrocarriles. Pues muchas gracias a todos quienes siguieron la transmisión. Gracias, doctor, como siempre, y enhorabuena por esa decisión de continuar en este trayecto con nosotros. Gracias.